Les voy a compartir pantalla para avanzar con esta presentación que me parece por demás interesante. Como les digo, necesaria, doctores. Ustedes ya van a acabar con un reconocimiento como paliativistas y van a acudir a ustedes, probablemente, a su centro de salud o en el establecimiento en el que estén, sea hospital, sea, en fin. Y por sustento, a preguntarles, oiga, ¿por qué es importante? ¿Por qué deberíamos armar un equipo de cuidados paliativos, domiciliarios o ambulatorio en los centros de salud, en el establecimiento de salud? Pues esto que vamos a ver y que ya estamos viendo en la primera clase son argumentos válidos que les va a ayudar mucho en esa muy probable situación. ¿Estoy compartiendo? Todavía. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo? ¿No? A ver, un minuto. Todavía no se ve. No, doctor. Ya, doctor. No, doctor. El ordenador es un poco... A ver, ahora... ¿Nada? No, doctor, aún no se puede visualizar. A ver, un segundo. ¿Ahora sí? Sí, doc, pero está bastante lento. Sí. No sé qué tiene el ordenador. Tengo buena señal, creo. A ver, vamos a ver. No, está muy lento esto. Ya. ¿Están viendo la presentación en modo presentación? Sí, doctor, ya se Ok. puede ver. Genial. Bien, entonces, esto tómelo como una segunda parte de la primera clase, ¿no? En la cual hablamos de la pertinencia, la importancia de los cuidados paliativos en los sistemas de salud. Ya es harto aceptado, ya no hay dudas, digamos, a nivel médico de la utilidad de los cuidados paliativos. Entonces, ¿por qué no se implementan las políticas? Pues probablemente porque no nos estábamos haciendo las preguntas correctas. Entonces abordamos un poco esto. Esto es ya aterrizando incluso un poco más el tema, hablando de la importancia en el primer nivel de atención, que es donde yo creo, estoy convencido de que es el lugar más importante donde debería ofrecerse cuidados paliativos y no necesariamente de baja capacidad resolutiva, que es un San Benito que le han puesto al primer nivel de atención y que en este caso específico de control sintomático y paliativo en el primer nivel de atención acaba siendo una limitante. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de la normativa existente, que en algunos casos ayuda, pero en otros casos pues puede refrenar
el impulso. Bien, vamos a ver algunos aspectos de los cuales ya hablamos brevemente. Algunas diapositivas seguramente les van a parecer familiares porque ya las vimos en las clases anteriores. Un concepto importante, transición epidemiológica y demográfica. Como ya dijimos, es este viraje, ¿no? En cuanto a los grupos etarios, que son cada vez grupos de mayor edad, predominantemente, porcentualmente en la población. Y a su vez, el perfil epidemiológico, que es también parte de esta transición, es un viraje de las transmisibles a las no transmisibles, es decir, a las neurodegenerativas, crónicas y oncológicas, ¿no? Y esta pirámide poblacional que también la vimos, esta tendencia a estrechar la base y el vértice a agrandarse cada vez más. Como sabemos, pues ya la población de mayor edad es ya económicamente no activa, en todo caso no tan productiva, especialmente a la hora de hablar de aportes al sistema. Son usuarios puros y duros, mientras que la base, que es la que sustenta este sistema previsional y de salud, pues va decreciendo cada vez más, ¿no? Entonces, esto es una mala combinación, esto es una mala receta, ¿no? Y esto, lejos de atenuarse, se va a acentuar. Entonces, vamos viendo una vez más cómo tenemos que tener mejores soluciones, soluciones más inteligentes, más costo eficientes para la cada vez mayor cantidad de usuarios y la cada vez menor cantidad de recursos. Esto recordándoles un poco cómo se ha comportado la esperanza de vida al nacer de las distintas regiones del planeta, ¿no? Tenemos acá América Latina, estamos más o menos, esta línea vertical donde estamos, 2025 un poquito más, tenemos ya niveles de esperanza de vida al nacer comparables con los europeos y esto va a continuar aumentando. Esto también lo vimos, esta curva, estamos hablando acá del porcentaje de personas mayores de 65 años fallecidas, digamos, el porcentaje de la cantidad de personas mayores de 65 años dentro del total de decesos en un periodo de tiempo. Tenemos en los 50 que la gente mayor de 65 años era un pequeño porcentaje, 20%. Esto, miren ahora, actualmente ya pasa el 60% y esto va a llegar hasta el 80, 90% conforme avancemos, es decir, estamos hablando de 20, 30 años. No es mucho. O sea, esto es ya en menos de una generación, vamos a tener este problema. Y esa población predominantemente adulta mayor va a requerir, o bueno, habrá requerido en los años previos a su fallecimiento, manejo sintomático, control paliativo, cada vez más. Y un porcentaje de este control paliativo importante, más de la mitad, 2/3 partes, algunos estudios podrían haber recibido este cuidado paliativo en el primer nivel de atención, con las implicancias que eso tiene para descongestionar los niveles superiores de mayor complejidad y acortando listas de espera. Eso también lo mencionamos, creo, en la clase anterior. Por ahí que también hay una diapositiva donde veremos a repetir este concepto que es importante. Los 3 niveles de atención, y esto, bueno, yo creo que ustedes también lo han inferido, lo han visto, son vasocomunicantes. Lo que no se resuelve en un nivel se va a tener que resolver en el siguiente o en el siguiente, a nivel de hospital. Entonces, si logramos absorber mayor parte de la demanda en un nivel primario de atención, pues esto va a ser vasocomunicante y va a descongestionar los niveles sucesivos en complejidad. Esto también lo hemos visto, ¿no? La proyección de pacientes en el Perú que van a necesitar de cuidados paliativos. Esto es el método McNamara que se los expliqué en la clase anterior. Tiene sus bemoles, pero es lo más cercano a la cifra real, ¿no? Que bueno, que es muy difícil de obtener la cifra exacta, pero esto nos aproxima bastante y nos ayuda, pues, a planificar cómo orientar recursos, personal, etcétera. Que, una vez más, seguimos pensando en hospital, seguimos pensando en curar. Eso va a ser un gran problema a mediano plazo. Y bueno, una de las conclusiones a las que llegamos es que estos cambios epidemiológicos y etarios implican cambios en la oferta. Es decir, la demanda es diferente, pero seguimos ofreciendo algo que no necesariamente se ajusta a la demanda. Entonces, una vez más, esta demanda tendrá que ir a donde encuentre una oferta acorde a sus necesidades. Entonces,
cuidados paliativos domiciliarios, más no únicamente domiciliarios, pero yo creo que incluso dentro del primer nivel de atención, los paliativos domiciliarios tienen a su vez un rol preponderante. Vamos, si se dan cuenta, vamos aterrizando, afinando cada vez más, ¿no? Yo soy un defensor de los cuidados paliativos domiciliarios y les digo, tarde o temprano los temas de salud, el nuestro incluido, va a tener que tomar medidas de ese tipo. Tarde o temprano, el paradigma de salud que tenemos actualmente va a cambiar. O sea, no estamos hablando aquí de un cambio de estrategia, estamos hablando aquí casi de un cambio de doctrina en salud. Entonces, nivel de atención. Pues aquí, perdón. En pacientes, bueno, oncológicos, paliativos, en etapas avanzadas de enfermedad, pues el desplazamiento tiende a ser cada vez más difícil. Entonces, los cuidados paliativos domiciliarios pues, es la respuesta a esta necesidad. Hay muchos pacientes, hay estudios que refieren que los pacientes mayoritariamente preferirían ser manejados en casa, siempre y cuando se les garantice una presencia y una capacidad resolutiva adecuada de manera continua, ¿no? Partiendo de ese supuesto, ¿no? Y también, si se logra el control sintomático, también pacientes y familia preferirían el paciente morir en casa, ¿no? De hecho, es un indicador, y esto creo que sí se lo mencioné en la clase anterior, un indicador, digamos, de impacto positivo en lo que es cuidados paliativos domiciliarios es, donde estos están implementados, la tasa de muertes domiciliarias, ¿no? Y sí les conté que teníamos dos pequeñas cohortes, que una de los pacientes oncológicos de Carrión, algunos que no tenían paliativos domiciliarios con nosotros y otros que sí, y observamos pues que las tasas de muertes hospitales domiciliarias eran mucho más altas en casa, bien controlados, tranquilos, ¿no? Y incluso se pensó en, ¿no?, hacer publicar, dijo más de uno, pero no, nuestra data era muy irregular, por decirlo menos, no era homogénea como para generar, además que era pequeña, pero la experiencia quedó ahí y interesante. Entonces, dirigidos especialmente, más no únicamente, a pacientes con deterioro funcional que les impida desplazarse, no, especialmente en ellos, más no únicamente, porque hay pacientes a los cuales también le podemos simplificar la vida, llegando a casa, controlándolos, además hay mayor adherencia a los tratamientos, en fin, tiene una serie de ventajas, ¿no? Ahora, para que opten por cuidados paliativos domiciliarios, lo que les mencionaba, ¿no? Una serie de supuestos tienen que haber, ¿no? La existencia de servicios de cuidados paliativos disponibles y que estos sean capaces de responder a las necesidades de estos pacientes, que a veces son complejas. Es decir, manejar morfina ya es algo que no corresponde al primer nivel de atención. Yo también les conté eso la semana pasada. O sea, la experiencia de Adamo en el Callao, que es una SMA, un servicio médico de apoyo, sobre el concepto sobre el cual vamos a desarrollar un poco más en esta clase, porque es una de las grietas a través de las cuales podríamos implementar un servicio de cuidados paliativos domiciliarios que nuestra IAFA, sea la que fuere, nos va a poder financiar, ¿no? Entonces es un concepto interesante, pero una vez más, si la normativa dice baja capacidad resolutiva, pues ustedes todas sus recetas de opioides se las van a devolver así una sobre otra, como nos pasó al comienzo del programa, ¿no? Una casa donde los servicios de cuidados paliativos puedan ser brindados. Esto es relativo. Obviamente, una casa que, más que tenga todas las facilidades, que tenga una familia dispuesta a cobijar, a recibir al paciente y a cuidarlo. Eso es más importante. Hemos tenido pacientes en Pachacútec, que es una de las zonas más excéntricas, más alejadas en Ventanilla, ¿no? Ya en los cerros mismos, ¿no? Casas de estera con muy pocas facilidades, y ahí hemos logrado dar manejo paliativo a pacientes de manera adecuada, porque la familia se preocupaba, los cuidaba. Entonces, es posible. Obviamente, mientras más cosas, más facilidades tenga la casa, pues mejor, ¿no? Pero yo les diría que no es un requisito sine qua non. Una casa completamente equipada, me refiero. Y bueno, y criterios de inclusión, qué duda cabe. Y ese es un peligro. No tener criterios de inclusión adecuados nos puede llevar
un servicio sobredimensionado, con una cantidad de usuarios enorme y que a veces colapse bajo su propio peso. Es un poco la historia de Padomi al principio. Padomi como que ya después ha disgregado, ha establecido criterios más exigentes, más claros de inclusión, pero aún así Padomi tiene un número de pacientes enorme, basta que sean adultos mayores para incluirlos, ¿no? Y eso hace que la intensidad de llegada sea mucho menor, porque que mucho abierta, que mucho abarca, poco aprieta, eso se aplica 100%. Entonces, tener criterios muy claros de inclusión para mantener la calidad del servicio y el impacto positivo en aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Conforme la experiencia sea exitosa, seguramente esto se replicará, pero si de arranque empezamos a captar a todos los pacientes con criterios de inclusión muy laxos, pues al final estamos destruyendo la posibilidad de que el programa sea exitoso y que por lo tanto se repite. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, ¿por qué en casa? Pues bueno, como les mencioné, ¿no? Las ventajas, las preferencias de los pacientes y de las familias, siempre y cuando haya un servicio de cuidados paliativos garantizado, es indudable. Y una vez más, esto puede evitar o postergar, por lo menos, o reemplazar los servicios hospitalarios, con toda la ventaja para el paciente en cuanto a comodidad, evitar desplazamientos, evitar exposición, infecciones intrahospitalarias, y para el sistema es mucho más costo eficiente, eso no hay duda. Entonces, los argumentos están ahí, ¿no? No, los costos, que lo hacen una opción atractiva. La hospitalización continua, ¿por qué no? Bueno, por una serie de cosas. El paciente hospitalizado ya se vuelve un niño de nuevo, que no tiene control sobre sus horarios de comer, de levantarse, de despertarse, etc. Los horarios del hospital ustedes saben, o sea, que las enfermeras tienen que hacer su balance, hacer su reporte antes de entregar el turno, o sea, de 7 a 8 de la mañana, de 7 a 7 y media, por lo tanto, todas las constantes, evaluación, balances, etcétera, son de 6 de la mañana, 6 y media, 7, despertando al paciente, bulla, ruido, es muy penoso, y especialmente para un paciente que lo único que quiere es calidad de vida, o sea, imagínense, ¿no? La información a nivel hospitalario siempre es entrecortada, demasiado técnica a veces, no hay un espacio, al menos acá en el Perú, los servicios en general, yo he rotado por N servicios de oncología, de medicina interna, en fin, y ninguno he visto que tenga un espacio destinado para hablar con el paciente, conversar con él y explicar, con la familia para explicar la situación. Todos en el pasillo, muy rápido, muy apurado, ¿no? Entonces, la información no es la mejor, cosa que en casa no ocurre. Estamos hablando de personal, en teoría está capacitado para comunicarse mejor, para comunicar malas noticias, ser más empático, el espacio en la casa, uno se puede sentar a conversar. Entonces, son ventajas innegables que el hospital en ese sentido no tiene y no va a tener por un buen tiempo, ¿no? Lo que ya mencioné, infecciones intrahospitalarias, es un riesgo innegable que en casa pues queda. Entonces, vamos a ver un poco de ventajas y desventajas de las opciones de tratamiento, de manejo paliativo y sintomático en casa versus el hospital. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué normativa hay actualmente directamente o indirectamente asociada a cuidados paliativos en el Perú? Entonces, vamos a hablar, acá hay esto acá es una representación gráfica de lo que hay en salud en el Perú, ¿no? De los sectores públicos privados, las fuentes de financiación, los fondos, estos son las IAFAS, vendrían a ser los que financian todas las prestaciones, estos son los prestadores y estos son los usuarios finales, ¿no? Ahora, tenemos acá entre las IAFAS y los prestadores una interacción, ¿no? Importante, en el sentido de que prácticamente la oferta, si es que se decide, se define en estos niveles. Hay una especie de divorcio a veces con respecto al usuario final, que es el que plantea la demanda, ¿no? Como veremos más adelante, no necesariamente la oferta en servicios de salud está en función de la demanda. Y aquí vemos pues todas las IAFAS, está MINSA, el CIS, que es el principal
o el único en realidad financiador de todo lo que pasa en salud, en las atenciones, los fondos de sanidad, ¿no? Fospoli, Fospem, bueno, Fospoli es la policía, Fospeme, Fosfap, el Fondo Naval, etcétera. Fondo de sanidad y policía. Tenemos salud, que es otra área muy importante, sea prestando directamente los servicios o a través de la EPS. Esto de la EPS es un concepto también interesante que podría, digamos, esto no hay ninguna normativa respecto, digamos, sobre lo que les planteo aquí. La EPS, todos conocemos, es simplemente una empresa que mete a todos sus empleadores en una EPS y parte de las aportaciones van para la EPS y esta presta determinados servicios preestablecidos y pactados con la empresa, ¿no? que la va a elegir, básicamente. Pero aquí hablamos de aportes de usuarios activos laboralmente y que aportan, ¿no? Esto para cuidados paliativos como que sería un poco difícil porque la mayoría de usuarios, por no decir todos, ya no son aportantes, por lo tanto no habría de dónde retener el pago a la EPS, pero se podría, digamos, modificar, reajustar con voluntad y con criterio técnico, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, entonces tenemos pues este binomio YAFA y SAPRE, sí, YAFAS y SAPRE, que son los prestadores, los financiadores y los prestadores de servicios, entre los cuales prácticamente deciden cuál es la oferta, ¿no? Y no necesariamente se toma demasiado en cuenta el feedback en cuanto a la necesidad, ¿no? Especialmente en el tema que nos convoca, cuidados paliativos en los 3 niveles de atención, pero en especial en el primero y muy en especial en domiciliario. Entonces, tenemos servicios de cuidados paliativos por nivel. Esto es parte del documento que vamos a analizar en unas cuantas diapositivas más, y el Plan Nacional de Salud, cuidados paliativos, ¿no? Periodo 2021-2023. Acá describen de manera más o menos precisa los actuales servicios que existen en el primer nivel de atención, segundo nivel, ¿no? Y como verán acá, pues no hay muchos servicios en primer nivel de atención, ¿no? Comparados quizá con los que hay en el segundo y tercer nivel, ¿no? Pero una vez más, tengamos cuidado, doctores. Aquí me imagino que habrá más de uno que estará pensando en por qué no plantearle a mi YAFA ya sea si son de MINSA, a través de un SMA, ¿no? En salud sí la cosa es más rígida porque todo está establecido y ya existe en todo caso una unidad destinada a manejo domiciliario, que es el PADOMI, dentro del cual, bajo el paraguas de PADOMI hay una serie de subservicios, digamos, ¿no? Hospital en casa, incluso de urgencias, pediátricos. Quisieron implementar paliativos con una unidad más de PADOMI, pero digamos que estuve inicialmente involucrado en la idea, pero después ya perdí contacto, no sé más cómo estarán. Si alguien es de PADOMI aquí, pues me interesaría mucho que me cuente cómo está la cosa. Bueno. Y acá. Bueno, y los servicios hospitales, ¿no? COPOES en salud, COPOES también hace atención domiciliaria, pero digamos, por su número, también el impacto pues no es tan grande como podría ser si esto se hiciera de manera más sistémica, más orgánica. Bien, entonces vamos a ver la primera normativa que me parece interesante comentarles. Tenemos esta resolución de 2011 que habla de la categorización de los establecimientos del sector salud. Es decir, aquí ya en esta norma se establece ya los niveles de atención y su grado, su nivel o su capacidad resolutiva, su grado de complejidad, ¿no? Entonces acá verán, pues, ¿qué es nivel de atención? Es la organización de la oferta, es decir, organizamos la oferta en función de la severidad de la situación que encontremos, y esto a su vez se relaciona con la capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, organizamos la oferta en primer nivel de atención. Yo no sé por qué asumen que en general la magnitud y la severidad de los problemas que se encuentren ahí van a ser sencillos, ¿no? Y
a su vez, la severidad y magnitud la van a asociar a la capacidad resolutiva, ¿no? Entonces tenemos el primer nivel de atención, puerta de entrada, ¿no? Al sistema de salud, promoción, prevención, control de daños y diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Paliativos, bien, gracias, ¿no? Teniendo como eje de intervención las necesidades más frecuentes. Ya, pero el abordaje, una vez más, al no tener en el lente cuidados paliativos, pues están, digamos, perdiéndose más del 60%, no están considerando más del 60% de la demanda que se genera en ese nivel. El grado de severidad y magnitud de los problemas de salud de este nivel son oferta de gran tamaño y baja complejidad. Ya nos pusieron el corset, ya nos pusieron la camisa de fuerza. Baja complejidad, o sea, ni en sueños, en un entorno de baja complejidad, vamos a poder prescribir morfina, sedación con midazolam, antiemesis, o pensar en una infusor elastomérico, que no es nada del otro mundo, armar un infusor elastomérico. Ustedes con el doctor Charaja van a ver esto y no es nada complejo, simplemente tener muy en claro las dosis, las concentraciones y los volúmenes y la velocidad de infusión del infusor que estén eligiendo y ya está. Pero no, inconcebible usarlo en primer nivel de atención, bajo esta lógica, ¿no? Y bueno, atención integral, promoción, prevención, rehabilitación, recuperación, paliativos, bien, gracias nuevamente, ¿no? Entonces, es la visión. Y acá seguimos con lo mismo. Atención ambulatoria, atención a un paciente que no está en condición de urgencia y después de establecimiento con salud, defínese prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, y que no termine en internamiento. Atención especializada, segundo y tercer nivel de atención. O sea, primer nivel de atención para manejo más o menos complejo, en primer cuidados paliativos, en primer nivel de atención, pues cero. ¿No? Servicio de salud, campo clínico y un grupo etario, ¿no? Y tengamos en cuenta pues, que el paliativo que vimos hace unas diapositivas anteriores que hablan de cuidados paliativos está hecho justamente domiciliarios para las personas que no pueden desplazarse. Bueno, creo que no están esas diapositivas todavía, las vamos a ver más adelante. Pero les adelanto, parte de la definición de cuidados paliativos domiciliarios es precisamente orientado a personas con limitación en la deambulación, en la capacidad de moverse y desplazarse para recibir atención médica. Esos pacientes habitualmente están postrados con demandas de salud bastante más complejas que aquel que tiene un estado funcional relativamente aceptable. Entonces es una contradicción que no se entiende. Lo que pasa, bueno, que esta guía, esta categorización es 2011, el concepto de cuidados paliativos ya existía, existe en el Perú, ya hay servicios, pero en general como política de salud, como política estatal, estaba súper verde, o sea, ni siquiera existía. Como política, insisto, daño trazador. Este es otro elemento que también nos encarrila demasiado hacia lo más sencillo, hacia lo más básico, ¿no? Entonces, ¿qué es un daño trazador? Opa, vuelvo. Enfermedad o daño tomado como referente para expresar capacidad resolutiva. Es decir, estas cosas puedes y debes hacer, más nada adicional, ¿no? Tiene que cumplir estos requisitos. Un impacto sobre las condiciones de salud tiene que ser relativamente bien definido y de fácil diagnóstico, tasa de prevalencia lo suficiente alta como para recopilar datos. Cumple. Si ustedes hablamos de paliativos, no una enfermedad oncológica, crónico-degenerativa avanzada, cumple los tres criterios. Impacto potencial sobre las condiciones de salud. Está relativamente bien definido, fácil diagnóstico, pues sí. La tasa de prevalencia que sea lo suficiente alta para recopilar datos. Cumple los tres. Ahora, este ítem quizá nos limite un poco. La historia natural de la enfermedad debe variar con la atención médica. El enfoque curativo, una vez más. Tenemos que curar, tenemos que resolver el daño. No, pues en paliativos no vamos a eso. Si definimos daño como la enfermedad, no la vamos a resolver, ¿no? Entonces, eso una vez más nos aleja del objetivo de incluir los cuidados paliativos de una complejidad por lo menos mediana en el primer nivel de atención, ¿no? Acá lo que hacemos es manejar síntomas. La historia natural de la enfermedad, poco impacto vamos a tener en ella. Daños trazadores, simplemente para verlos, ¿no? Perdón. Heridas, enfermedades prevalentes de infancia, transmisibles, síndrome febril, de todo lo anterior, infecciones agudas de vías respiratorias, oído medio, no complicado, enfermedades infecciosas, gastritis, desnutrición, dermatitis, esguinces,
se dan cuenta, parasitosis, anemia, zoonosis, tuberculosis, accidentes zoofílicos, hasta mordeduras de serpientes, ponen acá, pero paliativos por ningún lado, ¿no? Control sintomático, es importante, pero bueno, no está, no es el enfoque. Y esta guía está vigente, por si acaso. Entonces, algunos aspectos de esta normativa que, digamos, nos abren puertas, ¿no? Lo que les mencionaba. En esta normativa del 2011 hablan de lo que es la oferta móvil o flexible, que es complementario a la oferta fija. Es decir, cuando hemos estado hablando de la capacidad resolutiva, niveles de respuesta y complejidad, eso es oferta fija, es decir, lo que está establecido. Pero hay otra, la oferta móvil, que como índice acá no se categoriza. Y eso es importante, ¿no? Y acá pone un ejemplo, ¿no? Los servicios médicos de apoyo. Adamo, la unidad de cuidados paliativos domiciliares en la que estuve trabajando en el Callao casi un poco más de 5 años, era una SMA, ¿no? Y eso nos permitió, debemos, siguiéndonos a este concepto, hasta lo que la normativa dice, no se categoriza. Ese fue nuestro argumento, ¿no? Entonces, como SMA, nos empezaron a aceptar, pero previa explicación, por supuesto, porque como les comenté, nos devolvieron así nuestras recetas, así una sobre otra, ¿no? Que todas que no corresponde al nivel, a la capacidad resolutiva, o al nivel resolutivo del nivel de atención, algo así, pero o sea, una frase lapidaria, ¿no? Entonces, estos funcionan independientemente, no necesariamente están en el mismo espacio físico del establecimiento. En el caso de Adamo, era un servicio que estaba anexo a la direza, a una unidad administrativa, lo cual también nos complicaba la vida un poco, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Dentro de un establecimiento, con los internamientos, brindan servicios complementarios o auxiliares de atención médica, coadyuvar el diagnóstico y el tratamiento de problemas clínicos. Esto nos abrió la puerta a nosotros para poder implementar un servicio en el cual el CIS, el FISAL y el CIS nos financiaban tratamientos de complejidad alta, sedación paliativa, ya final, terminal, pues hasta eso hemos hecho a nivel domiciliario a través de Adamo, ¿no? Y con los medicamentos y todo lo que eso implica, nos lo cubrían. En alguna época hasta bombas elastoméricas nos daban, ¿no? Entonces, funciona. El CIS ya ha hecho esto, ya ha financiado este tipo de SMAs. Entonces, si alguno está en el MINSA, pues podría eventualmente conversar con su IAFA, que es el CIS, y también más adelante veremos unas diapositivas de cómo enfocar la propuesta. Ok, vamos a ver con nuestra IAFA, pero ¿cómo abordamos el tema? Más o menos creo que ya todo el mundo debe tenerlo claro. Quien ha hecho un proyecto, pues ya sabe más o menos la dinámica, pero acá vamos a afinar la idea un poquito más. Entonces, servicios complementarios auxiliares y coadyuvan diagnóstico y tratamiento. Esa es una opción interesante que esta ley, esta resolución ministerial nos deja abierta y que de hecho, como les comento, ya la hemos usado nosotros en el Callao. Ok, luego tenemos ya en el 2018, sí, la ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. No es el plan, es la ley. Una ley, a mi gusto, participamos del proceso de elaboración de esta ley. Y al final, yo me imaginé algo un poquito más elaborado, más específico, pero bueno, todo comienzo es un buen comienzo. En este caso, por lo menos, se hace camino al andar, dicen. Entonces, una ley declarativa, ¿no? Hágase el Plan Nacional. Es un avance, ¿sí? 3 años después, en el 2021, sale ya la resolución ministerial donde se emite este documento técnico del cual les comenté algo en la primera clase, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas en el Perú. Documento muy interesante, importante, es un primer gran paso, ¿no? Un segundo gran paso si quieren. Primero fue la ley, ¿no? Que hágase el Plan Nacional, 3 años después. La pandemia también como que atrasó todo, pero sale esta resolución ministerial y se publica este plan, que es interesante y yo creo que es un aporte importante, pero ya han pasado como 5 años desde su emisión y yo, bueno,
he buscado algunos indicadores de impacto, cuál ha sido el impacto, cuáles han sido los indicadores que nos muestren cuáles han sido los avances producidos por este plan. No he encontrado nada, lo cual no significa que no estén ahí. A lo mejor no se han publicado, a lo mejor están en vías de ser publicadas, no lo sé. O sea, no es una crítica, es simplemente les cuento, digamos, que he buscado y no he encontrado. No estoy diciendo que no haya, ni que no las haya generado. Entonces, en teoría, es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Por todas las IPRES, las prestadoras de servicios de salud, ¿no? Y las IAFAS, ¿no? Las administradoras, las financiadoras. Es cierto que el SIS está reconociendo, digamos, desembolsos por cuidados paliativos. Es cierto. Incluso a nivel domiciliario, porque sé, por ejemplo, Adi Cayetano se financia con SIS, ¿no? Entonces, también lo están haciendo, pero, a diferencia de Adamo, por ejemplo, que es un SMA completamente independiente de cualquier ente, digamos, del nivel del segundo o tercer nivel, en el caso de ADI, en el caso de Copoes, tienen financiamiento del SIS porque son tercer nivel, están adjuntos a un hospital, son un servicio hospitalario, son la proyección de un servicio hospitalario a domicilio, tanto Copoes como ADI. Entonces, no son un servicio de atención, a ver, su origen es atención de tercer nivel de atención, son hospitales. Proyectan su atención al primer nivel, pero no son originados en el primer nivel de atención, ¿no? Al final son tecnicismos, lo importante es que estén ahí, perfecto. Pero ese concepto hospitalcentrista, una vez más, que depende de todo el hospital, pues va a terminar, en vez de quitándole carga al hospital, dándole más carga. O sea, yo creo que los niveles deben de nacer en el primer nivel de atención y brindar sus servicios en el primer nivel de atención. Y eso es posible, Adamo está ahí, que lo demuestra. ¿No? A ver, según corresponda, bueno, cumplimiento obligatorio. Sí, pero bajo los modelos, los esquemas que les estoy comentando. Que una vez más, no digo que sean mejores ni peores, simplemente que seguimos con el hospitalcentrismo, seguimos concentrando todo en los hospitales y yo creo que el modelo adecuado debería generarse en el primer nivel de atención y brindar sus servicios en ese nivel. Porque además, eso le da independencia, ¿no? Y si queremos generalizar este tipo de servicios domiciliarios, pues que estén en el primer nivel de atención y que coordinen más que con el hospital, con el centro de salud, bajo cuya jurisdicción está la población que atendemos, es mucho más ágil, es mucho más directo. Una vez más, por eso hablamos de las ventajas del primer nivel. Tienen más contacto directo con la población que tiene bajo su área de influencia. Bien, cuidados paliativos básicos. Son los cuidados paliativos brindados a aquellos pacientes que no requieren especialistas para tener sus necesidades. 2/3 podrían estar en este nivel, de pacientes de baja complejidad. Bueno, domiciliarios, actividades extramurales de los establecimientos con población asignada. Seguimos hablando de un establecimiento de salud que hace actividad extramural, no es su giro principal, ¿no? Una vez más, no digo que esté mal, simplemente que podríamos llevarlo un paso más allá, tener equipos especializados exclusivamente dedicados a atención domiciliaria, ¿no? En unidades, con espacios no necesariamente dependientes ni de un hospital ni de un establecimiento de salud, ¿no? Y si lo tienen, pues simplemente es un servicio médico de apoyo, digamos, asociado, adscrito a ese centro de salud, ¿no? Pero independiente en lo que es su manejo de farmacia, en lo que es su manejo personal, en lo que es el nivel de sus profesionales. Bueno, cuidados paliativos especializados se abordan de forma individualizada y cuidados paliativos en coordinación con los proveedores de cuidados intermedios y básicos, a través del sistema de referencia y contrarreferencia. Mándenos todo al hospital que nosotros lo resolvemos. Y finalmente, a ver, cuidados paliativos intermedios,
que requieran acudir a un establecimiento que brinde servicios de cuidados paliativos en coordinación con los proveedores de cuidados paliativos básicos a través del sistema de referencia y contrarreferencia. Yo creo que para un paciente que está con su hoja de referencia esperando a que lo reciban al otro lado y que lo devuelvan, podríamos ahorrar al sistema gastos e incomodidades al paciente. Complejidad. Bueno, es un conjunto de factores, ¿no? Que incluye situaciones como los síntomas refractarios, situaciones sociales, necesidad de fármacos, apoyo psicológico, etcétera. Y, bueno, frecuencia de necesidades que requieren habitualmente intervención de un tipo interdisciplinario en cuidados paliativos, que, según este modelo, no debería existir en el primer nivel de atención. Domiciliaria. Bien, aquella modalidad que lleva al domicilio del paciente los cuidados y atenciones paliativos, biopsicosociales y espirituales, ¿ya? Permite llevar asistencia sanitaria para la resolución de problemas de salud en el domicilio, debido a la situación de discapacidad, la cual impide desplazarse a un establecimiento de salud. Pero miren aquí cómo ponen discapacidad. No hablan de carga sintomática muy intensa que le impide desplazarse, postración, caquexia. O sea, evitan, no sé si deliberadamente, pero evitan hablar de pacientes tan deteriorados, tan postrados, que no pueden ir. Porque eso implicaría que requiere un tratamiento especializado y complejo en su casa, ¿no? Pero, como les digo, seguramente es una omisión involuntaria, pero dense cuenta de cómo está diseñado todo, ¿no? Y esto también les voy a demostrar más adelante que sí se puede modificar, sí se puede. Bien, entendiendo que el nivel de complejidad de los problemas de salud a resolver no requiere la hospitalización. Entonces, situación de discapacidad física. ¿Por qué no hablan de postración? ¿Por qué no hablan de caquexia? ¿Por qué no hablan de deterioro cognitivo, de emaciación, de dolor incoercible? Que son situaciones que también impiden desplazar a un paciente, ¿no? Bueno, seguramente que acabe en emergencia, ¿no? Y ahí lo manejamos. Entonces, hay situaciones que creo son mejorables. Y una vez más, ya les he hablado de este tsunami etario que se nos viene. Este tipo de demanda va a ser cada vez más y más frecuente. Entonces va a haber cada vez más y más pacientes discapacitados, entre comillas, cuando tienen una serie de contextos y situaciones que lo discapacitan, ¿no? Y que lo hacen un paciente complejo en casa, que no puede desplazarse, pero bueno, como está planteada la cosa, pues no va a poder tener una respuesta adecuada, a menos que lleguen programas, bueno, como Adamo, claro que duda cabe, o estos programas, que digamos, hospitalarios, con proyección en el primer nivel de atención, es decir, que del hospital proyecten su servicio y adivinen el problema. Pero esto tiene pues unas limitantes de tipo logístico, la cantidad de pacientes que puedan ver, la frecuencia con la que lo puedan ver, siempre se va a ver limitada por esta variable. Tiene características que la definen y la diferencia de la hospitalización. Las teleconsultas son una opción interesante en el contexto de cuidados paliativos, ¿no? Son factibles, ¿no? Y hablamos de atención especializada. Uso continuo de consultas de video en el tiempo puede aumentar la calidad de cuidados paliativos domiciliarios especiales. Pero seguimos, ¿no? Teleconsulta, desde el hospital te voy a ver. Pero no, o sea, al especialista no puede ir a la casa. Entonces, estos son paradigmas realmente, doctores, que tenemos que romper. No, que soy especialista, yo ya hospital. El hospital es el objetivo, el Olimpo del residente, quedarse a trabajar en el hospital. No necesariamente, no es afrenta trabajar en la calle como especialista. De hecho, es muy satisfactorio llegar al paciente, llevarle tu conocimiento, llevarle toda la capacidad de respuesta de un sistema de salud eficiente al lado de su cama. Es importante, doctores. Esto es importante y trascendente en muchos aspectos. No solo desde el punto de vista del sistema de salud, no solo desde el punto de vista del paciente, no solo desde el punto de vista del médico. Una vez más, esto es un cambio de paradigma, doctores. Esto que les estoy hablando es el futuro de la medicina y la medicina del futuro. En el Perú, en países como el nuestro, donde los recursos siempre serán limitados y tenemos que usarlos con mayor eficiencia. Esto, si tenemos suerte, en algún momento se va a implementar.
Ajá, documento técnico. ¿Esto qué es? Ah, la programación. Me pareció interesante mencionarlo. Es un documento con muchas aristas, muchos aspectos interesantes. Y acá hay financiación, hay objetivos, hay presupuestos, pero todos dirigidos a temas de proceso. Si vemos los indicadores que ponen acá, todos son proceso, no hay indicadores de impacto. ¿No? Número de pacientes tratados, número de pacientes con historias clínicas hechas a las 24 horas, número de pacientes con dolor manejado a las 24 horas, tasa de muertes hospitalarias. No plantea esto este documento, ¿no? Tiene indicadores. Me imagino que porque el concepto a nivel organizacional es todavía tan incipiente que, ok, primero tenemos que medir qué tanta estructura, qué tanta organización estamos logrando. Y bueno, esto de manera gráfica, lo que les estaba mencionando. Hablamos acá de un primer nivel de atención en el que, según el mismo documento MINSA, nos habla de una oferta en tamaño grande, en complejidad, en nivel tecnológico bajo, baja capacidad resolutiva. Cantidad, volumen 70%, 80% de los casos de cuidados paliativos están en este nivel. Diagnóstico, severidad del problema, leve, moderado. No, leve, perdón. Estamos hablando de primera atención, tamaño grande, complejidad baja, no, severidad leve. La mayoría está ahí. Pero una vez más, la definición que vimos hace unas par de diapositivas nos hablaba de pacientes a nivel domiciliario que requieren por su discapacidad. Pero ya les dije que esa discapacidad se puede deber a un dolor espantoso, a una postración por caquex, etc. Ya hemos hablado de esto y son pacientes complejos. Discapacidad disfraza y mascara un poco la situación real que hay detrás de esa discapacidad de un paciente oncológico paliativo, ¿no? Luego tenemos el segundo nivel, donde ya el tamaño ya no es tan grande, 20% más o menos. El nivel tecnológico, capacidad de respuesta intermedia, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer nivel, ya que es la minoría, ¿no? 10% de los pacientes van ahí, son graves, ¿no? Y el tamaño pequeño, complejidad alta. Pero lo que no estamos viendo es que continuamente, si el primer nivel de atención no responde a esto, va a sobrecargar el segundo nivel, el tercer nivel, y así sucesivamente. Entonces, tenemos, como dijimos, estos tres niveles, espacios, escenarios son vasocomunicantes. Lo que no se resuelve acá, se va a resolver acá o acá. ¿Y esto qué implica? Congestión de hospital, lista de espera larguísima. También les comenté la experiencia del Carrión, de los servicios de oncología en el Carrión. Al manejar nosotros más pacientes sintomáticos, oncológicos sintomáticos, ya su demanda de consultas a nivel de servicio de oncología disminuyó. Ellos podían ver más pacientes oncológicos con opciones curativas, que es finalmente el objetivo, la razón de ser del servicio oncológico, ¿no? Bien, acá me parece interesante mencionar esto, cómo visualizan los problemas, este documento del MINSA de cuidados paliativos. Entonces nos habla, problema principal, débil respuesta del sistema sanitario ante la demanda de cuidados paliativos por parte de personas con enfermedades oncológicas, no oncológicas, sus cuidadores, familia y comunidad. Ya, ¿dónde está esa débil respuesta? Predominantemente a nivel de primer nivel de atención. Pero bueno, y acá, acá hay una serie de causas dentro de este árbol de problemas, ¿no? Inadecuada disponibilidad de documentos normativos, sí, cierto, débil compromiso, capacitación, pero miren, insuficiente capacidad de oferta en el sistema de cuidados del Sistema Nacional de Salud, débil organización del servicio de cuidados paliativos en los establecimientos de salud, débil organización de los servicios de cuidados paliativos en las IPRES, las prestadoras, limitado acceso y disponibilidad de, ¿qué dice? Tecnología sanitaria. Acá podría poner el aspecto financiero, no lo veo por ningún lado. Si no hay presupuestos dirigidos a este fin, pues no va, de la nada no van a crecer los servicios. Entonces aquí faltaría un cuarto árbol, una cuarta raíz, ¿no? Financiamiento insuficiente que genera las tres situaciones. No hay compromiso, no hay capacitación. Si no se invierte, ¿cómo se capacita? Si no se invierte, ¿cómo va a haber una oferta adecuada? ¿Cómo van a aparecer los servicios de cuidados paliativos? ¿No? Tenemos la opción de la SMA, como les digo. En el Hipólito también hay una experiencia interesante, pero ahí lo han hecho a nivel hospitalario. Hay consultorios externos, consulta ambulatoria de cuidados paliativos.
¿no? Y ahí hay hematólogos, oncólogos que están trabajando en esa área y es una experiencia muy, muy interesante. No sé cómo estarán ahora, porque ellos tenían el objetivo también en algún momento hacer domiciliarios, ¿no? Que es, yo creo, a donde todo servicio de cuidado paliativo debe llegar. No únicamente, no me malentiendan, no digo que sea el único componente, por supuesto que el nivel hospitalario es un pilar fundamental para situaciones de carga sintomática muy severa, riesgo vital por situaciones de compensaciones, etcétera. Pues sí, el hospital tiene su lugar, pero un paciente estable que requiere control, reajuste de dosis de opioides, no tiene por qué estarse movilizando al hospital, especialmente si está postrado, con limitación funcional, etcétera. Y el árbol de respuesta, de objetivos, fortalecer la respuesta del Sistema Nacional de Salud ante la demanda de cuidados paliativos, basado en la atención primaria de salud. Miren, ¿no? Acá lo mencionan, pero anteriormente como que no hablan demasiado de esto, pero acá lo ponen como el objetivo. Lo cual ya me parece importante, ¿no? Integrar y fortalecer la atención de cuidados paliativos en los servicios de establecimiento de salud, dentro del marco de las redes, Organización de servicios, cuidado de las CIPRES, fortalecer los procesos para articulación, garantizar el acceso a disposición. Una vez más, yo creo que un objetivo específico que debe mencionarse acá, generar el presupuesto adecuado para financiar todo esto. O sea, aquí dicen fortalecer, sí, fortalecer, pero ¿cómo? Entonces, financiación para capacitación, para fomentar, a ver, si hay presupuesto, un servicio de salud también puede autogenerar recursos, el SMA es una buena forma de generarlos, generando un servicio diferenciado, ¿no? Que no necesariamente esté circunscrito o limitado a la capacidad resolutiva del nivel de atención en el cual se ofrece, ¿no? Eso es un SMA. Ahora, para que vean que sí es posible, ¿no? Y la mejor demostración la tuvimos en una etapa muy dura, muy infausta para el Perú y para el mundo, el COVID. Este 2021 fue la respuesta del MINSA ante la pandemia espantosa que nos golpeó. Al Perú fue uno de los países que más golpeó. En realidad fuimos el país con mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Eso es un dudoso honor que tenemos, ¿no? Lo manejamos muy mal, ¿no? Y en parte porque estábamos obsesionados con las pruebas rápidas, con vacunar, cuando en realidad el manejo era control sintomático y los que se compliquen, pues llevarlos a unidades de mayor complejidad. Nosotros, bueno, Adamo, un poco a la prepo, no nos preguntaron, los convertimos en una unidad más de COVID, ¿no? Y estábamos, bueno, forrados, así como astronautas, entrábamos a las casas, nosotros entrábamos a las casas donde estaban llenas de pacientes con COVID y hacíamos evaluación sintomática a todos, a los que habíamos inestables, coordinábamos para que se transfieran, a los que no, bueno, sin manejo sintomático, antipiréticos, etcétera, donde veíamos algunos casos que habían focos neumónicos, etcétera, por ahí que manejábamos con antibióticos, manejamos sintomáticamente la situación y al final fue parte de la respuesta a nivel nacional, ¿no? O sea, era imposible mandar a todos los infectados al hospital y no era además necesario, ¿no? Entonces, ¿pero qué se hizo? Se fortaleció el primer nivel de atención de una manera que podría replicarse para cuidados paliativos, se amplió la capacidad resolutiva, pero vamos, leamos, no tengo por qué contarles, está escrito. Entonces, esta norma técnica 2021 de salud para la adecuación del servicio de salud del primer nivel de atención frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú. Adecuar la instalación de servicios de salud en las instituciones prestadoras de primer nivel de atención de acuerdo con su capacidad resolutiva y capacidad de oferta. Sí, al principio, hombre, volvemos a la capacidad resolutiva, pero sigamos leyendo. Para el cuidado integral de la familia, bueno, acá, ese proceso de acomodación, adaptación, rehabilitación, expansión, ya estamos hablando acá, ok, ya de un término que ya más interesante. Expansión del servicio de salud, prestadores de salud públicos, MINSA, gobiernos regionales, seguro social, sanidad, etcétera, como respuesta a las necesidades de cuidado integral de salud frente a la pandemia por COVID-19. Ya. Luego, adecúan lo que les decía anteriormente, bueno, esta es la oferta y lo que la demanda encuentra en esa oferta, bien, lo que no, al siguiente nivel y al siguiente nivel
hasta que acaben en un hospital. Pues acá ya los servicios de primer nivel de atención adecúan su oferta, ¿no? Se conforman equipos de atención integral, bajo 3 modalidades: oferta fija en la IPRES, digamos, los daños trazadores de los cuales hablamos; oferta móvil, desplazándose hacia el lugar donde se encuentran; y telesalud, utilizando las tecnologías de la comunicación. Entonces, miren ustedes cómo hablan de este concepto de oferta móvil, ¿no?, como parte de la estrategia. Entonces, sí, se puede hacer, doctores. Ahí está, ya Adamo ya lo ha hecho, el COVID fue parte de la estrategia para salir de la tragedia. Miren ustedes, las prestaciones de salud en las redes integradas se realizan con forma de plan esencial del PEAS. De requerirse prestaciones con servicios correspondientes a planes complementarios, algo adicional, o planes específicos, las IAFAS, los que financian, sea SIS, sea Sanidad, incluso salud, pero de salud, como les digo, todo lo tiene un poquito más encasillado, pero es posible. Está el tema de la CPS, habría que mejorar un poco el concepto, afinarlo, para orientarlo a esta población que no aporta. Pedir la documentación pertinente que autorice lo solicitado por la IPRES o la OJIPRES. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta pandemia abrió la puerta al primer nivel de atención para que adecuara por fin su oferta a la demanda y no al revés. Ahora, bueno, las IPRES, bueno, acá hay una definición que seguramente ya conocen, lo que es IPRES, las prestadoras de servicios de salud, establecimientos, servicios médicos, privados, mixtos, que realizan atención de salud, contiene prevención, promoción, diagnóstico, rehabilitación. No ponen aquí paliativos, pues es una definición que he jalado del mismo, creo que del mismo, de su salud. Así como aquellos servicios complementarios o auxiliares, ¿no?, que allá amplían el espectro al hablar de servicios complementarios. Instituciones administrativas de fondos son los que financian, de captar y gestionar los fondos para el aseguramiento de prestaciones de salud y coberturas de riesgo, SIS, de salud, sanidad, etc. Entonces, tenemos, creo yo, la idea clara de que es importantísimo fortalecer en todos los niveles los cuidados paliativos, pero en especial en el primer nivel de atención, por ya toda la data que les he presentado. Entonces, ¿qué modelos tenemos? ¿Qué modelos tenemos que pudiésemos implementar en el primer nivel de atención? Bueno, esta señora seguramente ya todos la conocen, es la señora Cicely Saunders, que fue precursora de cuidados paliativos muchos años antes de que esto siquiera se mencionara, ¿no? Y ella dice, bueno, traduciendo, dice: go around, vayan por ahí y vean qué se está haciendo, y vean cómo sus propias circunstancias pueden producir otra versión. No tenemos por qué encasillarnos tampoco, o sea, todavía no hay nada escrito en piedra. El modelo universal en cuidados paliativos de primer nivel de atención no existe. De hecho, en el Perú hay muchos modelos, ¿no? El de Adamo, que es generado, es un SMA del primer nivel de atención para el primer nivel de atención. Tenemos COPOES, tenemos ADI o incluso PADOMI, que es una proyección del hospital al domicilio, lo cual también es muy eficiente y funciona bastante bien. Conforme la demanda aumente, probablemente tengan unas limitaciones que las SMA del primer nivel de atención tal vez no tengan, o sientan el impacto menor, o sean más flexibles para manejarlo. Entonces, ¿qué es la oferta y cómo se genera? Pues la oferta es todo lo que tenemos: los recursos humanos, infraestructura, equipos, autos, medicamentos, insumos, etc., que se organizan de una manera adecuada, organizados adecuadamente para enfrentar los requerimientos que la demanda nos plantean. Debe surgir de la demanda, es decir, señor, yo necesito control sintomático, necesito manejo paliativo, no quiero acabar en emergencia en un hospital, denme eso. No, primer nivel de atención, baja complejidad, referencia, contrarreferencia, y vamos viendo. Entonces, esto tiene que cambiar. Debe de surgir de la demanda, satisfacerla en términos cuantitativos y cualitativos, lo cual es el compromiso fundamental del sistema de salud a nivel operativo y gerencial, ¿no? Los niveles de atención se producen también de manera dinámica y permanente, resultado de la interacción de la demanda con la oferta. Esto lamentablemente no es sacado de las guías, no es sacado de
de la OPS. Entonces, recuerden el gráfico que mencionamos donde se sobrecarga el tercer nivel, porque al final estos espacios, estos escenarios son vasocomunicantes. Pues si logramos que el primer nivel de atención mejore su respuesta, su capacidad resolutiva y resuelva más casos en ese nivel, pues va a impedir que se sobrecarguen estos otros dos. En realidad, la ecuación es sencilla. Yo creo que no estoy descubriendo nada, pero a veces la normativa, por querer ser ese afán regulador, pues encasilla, delimita, ¿no? Yo me imagino que esto lo hacen por el temor de que los médicos, digamos que en el primer nivel de atención, probablemente no tengan el mismo entrenamiento, y que de hecho no lo tienen, que los de tercer nivel empiecen a hacer estropicios, prescribir de más, hacer procedimientos que no deben. Me imagino que está un poco para contener todos estos entusiasmos no, digamos, no planificados, para los cuales no están necesariamente entrenados. Yo puedo entender eso, pero en ese afán regulatorio están encorsetando, están limitando una capacidad resolutiva que los pacientes paliativos con alta carga sintomática y postrados de primer nivel de atención agradecerían muchísimo. Entonces, en cuanto a los modelos, cuidados ambulatorios, eminentemente ambulatorios, menos recursos, claro, porque hay una capacidad instalada, ¿no? Pueden ser un gran número de pacientes, principal espacio de atención, etapas tempranas intermedias, donde el paciente se puede desplazar o puede ser desplazado sin tanta dificultad. Internados, importante, por supuesto, ¿no? Y ahí se manejo es altamente especializado, podemos incluso usar infusores espinales, epidurales, etcétera, ¿no? En fin, se pueden hacer procedimientos de mayor complejidad con fines terapéuticos para manejar el dolor, para manejar síntomas, etcétera, qué duda cabe. Paliativos agudos. Esto es una experiencia que, bueno, en el Perú el INEM lo tiene. El INEM, en la emergencia del INEM, si hay pacientes terminales que están acudiendo ya con... Ahora, ahí la cosa es también muy dicotómica, ¿no? O sea, cero tratamiento curativo, no, él ya no tiene ninguna opción curativa, vaya manejo sintomático con paliativos, ¿no? Ahora, han habido alumnos acá del INEM que se desempeñan en esta área de paliativos y me comentaron inicialmente que sí, tenían el servicio de emergencia, pero estaban muy limitados en cuanto a solicitar pruebas diagnósticas, procedimientos ni pensar, ¿no? Entonces, estaban un poco mermados. Eso creo que ha cambiado en el tiempo, porque después otra colega del INEM comentó que no, que esto ya, el espectro de cosas que pueden hacer se ha ampliado bastante. No sé si alguien del INEM acá que me cuente también, por favor, algún update. Ya. Entonces, el INEM tiene esto de cuidados paliativos agudos, que es una experiencia muy interesante, en la cual los manejan ya fuera de este frenesí de la emergencia, que en el INEM es terrible, es surrealista, o sea, el ritmo, la cantidad de pacientes, lo álgido de cada cuadro, o sea, es tremendo. Cuidados basados en la comunidad, lista de personal, equipo, medicamentos, soporte telefónico. El soporte telefónico, la unidad de cuidados paliativos domiciliarias tiene que tener una buena central telefónica, ¿no? Para, digamos, y un médico que esté ahí, aunque sea por horas, para resolver consultas telefónicas, ¿no? Que muchas veces las hacen, ¿no? Aunque bueno, el WhatsApp también ayuda mucho, ¿no? Pero la central telefónica podría ser un elemento importante dentro de lo que es una unidad de cuidados paliativos domiciliarios. Los cuidados paliativos domiciliarios son autónomos, dependientes o no, del centro hospitalario, grado de especialización y capacidad resolutiva según la demanda. Modelos, cuidados paliativos en hospices. Los hospices son una experiencia muy, muy interesante, pero en América Latina hay experiencias en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, donde se implementaron estos hospices, pero parece que tuvieron mala prensa, se vendió mal el concepto de la población y la gente lo asoció más a morideros, ¿no? Donde ya no recibían tratamiento curativo, cosa que es cierta, pero hay que explicar el concepto, ¿no? Y eso faltó y no tuvo mucho éxito. Hay otra experiencia mexicana, una colega paliativista que incluso la invitaron para un full day, de estos que a veces hacemos en las maestrías, y habló algo muy interesante.
el término paliativos, unidad de cuidados paliativos, ellos cambiaron el término por unidad de control sintomático y paliativos, o sea, una cosa así, porque paliativos ya tiene el contexto de que no es sinónimo de morir, no es el concepto equivocado, pero lamentablemente esto es así, si la gente lo ve así, pues no lo va a querer aceptar. Entonces, y esta estrategia, simplemente de adornar, cambiar el nombre, resultó en una mayor afluencia de pacientes y de aceptación por los pacientes y la familia de este tipo de servicios. Y entonces se han notado, pero yo desde el principio estaba hablando de control sintomático y paliativos, en el primer nivel de atención. Reiteradamente he dicho control sintomático y paliativos, porque yo creo que ese es el concepto que finalmente vamos a tener que vender al usuario final, ¿no? Porque ese paliativos ya, la palabra lamentablemente ya nació un poquito manoseada. Entonces lo asocian a morfina, a sedación, a muerte. Entonces, si manejamos el concepto unidad de control sintomático, ¿no? Y paliativos, yo creo que la idea podría ser aceptada mucho más fácil. Entonces, a grosso modo, esto de acá tiene evidentemente mucha tela, pero bueno, a nivel de infraestructura, un punto de una central, un espacio físico donde se puedan reunir, espacio donde almacenar cosas, sistema de transporte, una forma de comunicación, los móviles, bueno, ahora el personal, bueno, médico, enfermera, voluntarios, aquí, bueno, psicólogos, yo pondría, ¿no? También como un elemento importante, si pudieran asistente social también, porque, a ver, muchos de nuestros pacientes tienen también problemas y además la enfermedad tiene, según la OMS, tiene un aspecto, una faceta socioeconómica. Algún caso recuerdo en la cual la señora estaba muy ansiosa, una señora con un SEA de pulmón, si no me equivoco, que acumulaba el líquido continuamente y a veces, bueno, y eso cuando hablamos de procedimientos también es un caso interesante, ¿no? Le hacíamos drenajes periódicos, ya ponerle dren no, porque era su pronóstico era muy corto, pero cada cierto tiempo hacíamos drenajes, toracocentesis, evacuatorias, y la señora le volvía a la vida, ¿no? Estaba, ya respiraba mejor. Pero su gran pesar, su gran angustia era que no podía matricular a su hija porque no había ido a la UGES, la unidad de educación, UTES, no me acuerdo las siglas, para sacar un certificado y que por lo tanto con eso no la podía matricular y que iba a perder el año. No teníamos asistente social, pero hablamos con un personal de la Direza Callao y ella fue al colegio, habló, sacó el documento, la llevó al colegio, la chica empezó a ir al colegio, la señora tranquila, o sea, ¿qué cambio? ¿No? Entonces yo creo que la asistencia social, donde la hubiese, pues es una gran ayuda, porque hay elementos socioeconómicos, no todos se van a poder resolver, pero algunos, ¿no? Miren este caso que estoy contando. Bueno, a nivel el kit mínimo, ¿no? Medicación, morfina incluida, equipo, documentación, tener un modelo de historia clínica. Recuerden lo que hablamos de las herramientas de diagnóstico, herramientas de seguimiento, de pronóstico, de funcionalidad, de dolor. Tenemos que crear una historia clínica y un conjunto de herramientas de monitoreo que sean de fácil uso y que todos en la unidad la manejen para poder trabajar y hablar todos en un idioma, poder monitorizar al paciente, evaluarlo, cómo evoluciona, etcétera, ¿no? Entonces, medicación, equipo, y cuando dice documentación se refiere básicamente a eso, ¿no? Y financiación, qué duda cabe, pues, qué duda cabe, ¿no? O sea, el salario de los trabajadores, el transporte, todo cuesta, por eso les digo, en este árbol de problemas y de soluciones, hablan de presupuesto, y el presupuesto pues no diré la madre del cordero, pero es importante abordar eso como parte del problema y por supuesto como parte de la solución. Formación mínima, bueno, formación mínima, bueno, los médicos depende del nivel, ¿no? Si es nivel básico, pues para empezar, estamos hablando de empezar, lo ideal serían médicos con un nivel de capacitación intermedia alta, porque ya está claro que el primer nivel de atención no nos garantiza que el paciente sea de baja complejidad, por lo tanto tenemos que ofrecer profesionales con capacidad resolutiva de estas situaciones más complejas. Entonces, bueno, acá nos ponen para un nivel básico, para empezar, creo que también estaría bien capacitar a los médicos de 3 a 10 días en temas conceptos de cuidados paliativos, toxicidad de opioides,
manejo básico de opioides para que por lo menos bajo supervisión del tercer nivel, del especialista en el tercer nivel, pueda reajustar tratamientos sin que vaya a causar ningún problema y principalmente sin morirse de miedo, porque los médicos que no somos del área de dolor, que no somos del área de paliativos o de especialidades muy específicas que están familiarizados con el manejo de opioides, literalmente, se mueren de miedo de usar estos medicamentos. O sea, yo lo he visto, ¿no? Entonces, formar personal. Enfermeras, lo mismo. Trabajar con gente de la comunidad es importante, voluntarios también. Insisto, psicólogo aquí, fundamental. Si se puede, asistente social, aunque sea por horas, por días, también es importante, ¿no? Y ya conforme avanza el nivel de complejidad, pues también avanzan las exigencias de formación para el personal. Indicadores. Lo que les decía, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos que les mostré tiene indicadores interesantes, pero todos son de proceso. Ok, implementamos nuestro servicio. ¿Cómo sustentamos el impacto? ¿Cómo decimos, oye, mira, he logrado esto, ¿no? O sea, esto era así antes y ahora es así. Indicadores, ¿no? ¿Y qué características tiene que tener un indicador? Bueno, son mediciones que capturan información relevante, ¿no? Y bueno, nos mide una situación, algo que estamos estudiando, evaluando, ¿no? Ahora, son dinámicos, responden a situaciones y contextos temporales y culturales específicos, ¿no? ¿Qué atributos debe tener? Medibles, válidos, es decir, que mida lo que se quiera medir, ¿no? Que puedan ser recopilados en el momento oportuno. ¿De qué me sirve un indicador que ya no aplica para el momento en el que lo quiero usar, para el momento sobre el cual quiero decidir? No reproductibilidad y reproducibilidad, que sean iguales, hechas por distintos observadores. No sostenible, ya. Cuando más relevante sea este indicador, cuando más información, más útil nos sea para la gestión de salud y más fácil de medir, pues es más probable que en el tiempo sea un indicador que perdure. ¿No? Relevancia e importancia, pues está asociado al primero o al anterior. No orientar decisiones, datos que nos sirvan para orientar nuestra decisión. Comprendido, que sea entendible, ¿no? Porque hay datos demasiado técnicos que, bueno, ¿y esto qué hago con esto? ¿Cómo se come? Entonces tiene que ser comprensible, ¿no? Especialmente para que tomen las decisiones. Y estos son los indicadores que tienen el documento técnico de cuidados paliativos, el Plan Nacional. Una vez más, no está mal, es interesante, especialmente tomando en cuenta que son servicios muy incipientes que necesitan pues, un nivel de organización importante, y aquí está, son objetivos basados en gestión, en procesos. Número de documentos normativos, número de instituciones que integran el sistema informático, programas presupuestales, profesionales capacitados, eso es importante, por supuesto, número de técnicos, documentos técnicos que aprueban el perfil laboral, número de universidades públicas y privadas, implementan normatividad, ¿ya? Y seguimos acá con más indicadores, porcentaje de pacientes. Aquí, bueno, ya habla un poco más del tema asistencial directamente, el número de pacientes con diagnóstico oncológico y no oncológico, tributario para cuidados paliativos, que reciben atención de cuidados paliativos. ¿Y por qué le dice 0 a uno y a los otros, por ejemplo, a Málaga, que es una dígalo, que no sabe nada, no sé nada, no dice nada? ¿Doctora? ¿Doctora? Ah, ya. Doctora, su micrófono. Sí. Doctora, micrófono. No, sí, pues. No, si no la quiso poner. Reaño peleó con Mori. Dice, yo soy director médico, o sea, yo estoy acá representando al hospital de médicos. Ruth, tu micro está abierto. Micro, doctora, micrófono. Doctora, micrófono. Creo que no está en la clase, ha puesto simplemente. Ha entrado, pero no está escuchando. Doctora. Ya apagó su micro, creo, ¿no? No, parece que no. Bueno, sigamos. Sí, Ya, ok. Bueno, entonces estamos hablando, pues, básicamente de proceso. Por ahí hay algunas variables, algunos ítems, algunos indicadores que nos hablan, sí,
de tema asistencial. El primero en especial, los otros números de establecimientos que cuentan con oferta, que conforman redes de cuidados paliativos, importantes todos estos indicadores, pero para medir impacto, ya una vez que estemos en la cancha, ¿cómo medimos lo que estamos haciendo? Dependiendo, ahora, los indicadores van a depender como dijimos, ¿no? Anteriormente, las características del contexto. No es lo mismo un indicador para un servicio hospitalario que para un servicio domiciliario o que para un ambulatorio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en los procesos de cuidado, en hospice, ojo, estamos en, no sé si ven mi cursor, acá está, hospice, hablan de pacientes ingresados en un hospice con más de 7 días que ya tuvieron una evaluación integral dentro de los primeros 5 días de admisión. Es decir, pacientes hospitalizados en hospice con 7 días, a los cuales, ¿qué porcentaje? Dentro de los primeros 5 días se le hizo una evaluación integral, ¿no? Pronóstico, estado funcional, screening para sintomatológico, etcétera, ¿no? En pacientes muy enfermos, seriously ill patients, en pacientes seriamente enfermos que están en un hospital, porcentaje de los pacientes admitidos por más de un día, pacientes que a las 24 horas, porcentaje de pacientes que a las 24 horas de admitidos tengan una evaluación integral hecha dentro de las primeras 24 horas de admisión, que incluye evaluación de síntomas, tratamiento, discusión de, miren ustedes, hasta de las necesidades emocionales y psicológicas del paciente y la familia, ¿no? Eso, bueno, en un contexto agudo, yo no sé, sí es ideal, pero yo me conformaría con que esté con manejo sintomático adecuado dentro de las primeras 24 horas, es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? Es un indicador. Aspectos físicos de cuidado. Tenemos aquí porcentaje de pacientes seriamente enfermos en una unidad aguda por más de un día o pacientes en un hospice por más de 7 días que ya hayan tenido un screening para síntomas físicos, dolor, disnea, náusea, constipación, etcétera, durante la visita de admisión. ¿Qué porcentaje ya tiene esto evaluado y entiendo resuelto, ¿no? O en tratamiento, por lo menos, dentro de las primeras, ni siquiera 24 horas, dentro de la admisión. Son indicadores bastante laxos, diría yo, pero bueno. Tratamiento del dolor para pacientes seriamente enfermos en una unidad aguda o para pacientes en las siguientes 24 horas o pacientes en hospice por más de 7 días, porcentaje de pacientes que dieron positivo para la evaluación de dolor moderado severo en admisión y el porcentaje con medicación, con tratamiento médico o no médico dentro de las 24 horas de evaluación del screening. Y aquí tenemos también pacientes con enfermedades progresivas, con disnea, aquellos que son diagnosticados con disnea moderada y severa y que tengan un plan para manejar el tratamiento. Discusión de elementos de necesidades psicológicas emocionales, ¿no? Que tengan una nota en la historia clínica, pacientes con más de 24 horas en una unidad aguda o más de 7 en un hospice, que tengan ya su documentación en la cual se consigne la discusión sobre aspectos emocionales y psicológicos. Son indicadores interesantes. Preocupaciones espirituales, religiosas, ¿no? Porcentaje de pacientes de hospice con documentación o que en la historia esté documentado que se habló de estos temas con el paciente, con el cuidador, con la familia, o que no quisieron discutir de ellos, pero que esté consignado. Documentación del delegado. ¿A quién se le delega? Bueno, porcentaje de pacientes agudos con más de un día hospitalizados o de más de 7 en hospice que tengan nombre, contacto, información de que tomará las decisiones por el paciente cuando éste no pueda. O que no lo hay, que también deciden que se consigna que no hay persona, digamos, nombrada para esta función. Preferencia de tratamiento. Esto es lo que es voluntades anticipadas. Sobre esto vamos a hablar más adelante. La doctora Virginia también tiene una clase sobre esto. Así que, pero es simplemente expresar, mientras el paciente pueda, qué desea que hagan con él en las etapas finales, ¿no? Si desea o no que tenga soporte vital, prolongación de la vida, ¿no? O no RCP, por el contrario, etcétera. Todo eso tiene que estar consignado en la historia clínica.
y preferencia de tratamiento también tienen que estar documentadas. Otros indicadores, digamos ya de impacto, esto sí, pacientes continuadores, controlados sintomáticamente, pacientes ingresados, incorporados con control sintomático las 24 horas, acceso a medicación completa y continua, porcentaje de cuidadores, de pacientes con cuidadores responsables identificados, cuidadores capacitados, porcentaje de muertes domiciliarias con control sintomático adecuado. No, las que no están controladas, con una carga sintomática muy intensa, esas no cuentan, ese es un indicador adverso. Entonces, ya para acabar casi, agenda pendiente, puesto que les decía, ¿cómo sustentamos? Ok, quiero plantearme, quiero proponerle a mi IAFA una SMA, ¿no? Tengo el personal, tengo equipo, tengo más o menos las cosas, con financiamiento completamos. Entonces, desde el punto de vista del proyecto, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Es decir, aquí tenemos que fundamentar un poco esta argumentación de la población que necesita el primer nivel de atención y que no es una oferta que esté satisfecha, pero de lejos, ¿no? Objetivos, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Qué soluciona el proyecto? ¿No? Ámbito geográfico es importante, ¿cómo? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién es personal que se va a encargar? ¿Cuándo? Periodos, plazos, digamos, un timeline, un límite de tiempo, un periodo de tiempo entre el cual se puede empezar a evaluar. ¿Cuánto? Presupuestos. Aquí sería interesante, bueno, la data no sé si sea tan fácilmente disponible, evaluar, tomar en cuenta el costo de un paciente A actualmente y cuánto nos costaría ese paciente A manejado, digamos, bajo nuestra propuesta. ¿No? Esto es, digamos, a nivel proyecto, esto es para plantear la idea a la IAFA. Obviamente esto tiene muchos detalles, esto es acá un resumen muy grosso. Ahora, en cuanto a la implementación, la operativización, pues los recursos que se necesitan, espacio físico, desarrollar términos de referencia, lo que les hablaba, criterios de inclusión, registrarse en las autoridades, esto es también interacción con la IAFA, ¿no? Un plan de acción, acá podríamos hablar de la población que vamos a cubrir, qué servicios vamos a dar, podríamos también pensar aquí en guías, eso elaborar guías es un tema técnico muy complicado, podríamos adoptar guías que ya existen, es lo que hicimos nosotros y nos fue bastante bien. En el tiempo empezamos a hacer nuestros propios protocolos, pero básicamente trabajábamos con algunas guías españolas y como les digo, la cosa fue muy bien. Equipo personal, recursos, tener una articulación con los proveedores locales de salud, difundir el servicio, para que, o sea, la gente no va a solicitar aquello que no sabe que existe, ¿no? Y no va a demandar un derecho que no sabe que tiene, ¿no? Y siempre tratar de incluir a la mayor cantidad de personas locales, líderes locales, es decir, vasos de leche, instituciones de la zona, para que eso va a potenciar, va a generar, nos van a avisar. Nosotros muchas veces nos avisaban las madres con el vaso de leche, de los comedores populares, etcétera, nos avisaban, que hay una pacientita que necesita esto, hay un señor que tiene esto, y acudíamos, y de cada 5 casos, 3 o 4 acababan de ingresar al programa porque cumplían con criterios, ¿no? Entonces, apoyarse mucho en la comunidad. Y esto, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Esto de la OMS propone estos 4 pilares para el desarrollo de cuidados paliativos, ¿no? A nivel de política, bueno, la argumentación creo que ya está planteada, está en ustedes, revisarla, ampliarla, pero yo creo que esto es un buen comienzo para tener claro la pertinencia, la necesidad de los cuidados paliativos para los sistemas de salud. Y dentro de esto, la predominancia, la importancia predominante de estos cuidados paliativos bien ofrecidos a nivel de primer nivel, ¿no? Y bueno, esta diapositiva, disponibilidad de medicamentos, qué duda cabe. Actualmente en el Perú hay que llenar 3 fichas, es un lío, deberían simplificar esto un poco, ¿no? Formación es importante, en el pregrado en especial, ¿no? Y que no sean esos cursos que uno no les da importancia, ¿no? Porque uno está siempre enfocado también en fisiología, farmacología, bla, 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 pero esto, no, cursos que no le dan la importancia que deberían, y bueno, la realidad nos está diciendo lo contrario.
Bien, entonces, para concluir, tenemos, como está planteado el sistema de salud, pues no va a poder responder eficientemente, por lo menos a las nuevas y crecientes demandas. Responderá hasta donde pueda, ¿no? Y atestando niveles de mayor complejidad que incrementarán pues la lista de espera de aquellos que realmente serían tributarios al servicio hospitalario con fines curativos. El soporte sintomático, miren ustedes, soporte sintomático a través de los cuidados paliativos, soporte sintomático, en fin, ustedes elijan el término, pero para hacer el servicio, la idea más potable a la población, yo creo que deberíamos de hacer más vendible el nombre, ¿no? Soporte sintomático, cuidados sintomáticos, atención sintomática y paliativos. No solo se trata de una mejor calidad, sino además costo-eficiencia. O sea, ya esto lo hemos dicho hasta la saciedad. ¿No? El hospitalcentrismo es insuficiente y costoso para este tipo de demandas, qué duda cabe. Además, bueno, finalmente, si una atención es costosa pero eficiente, pues ya está, es lo que se necesita. Pero por menos costo, por menos gasto, podemos lograr un mejor impacto. Deberían de ser principalmente en el primer nivel de atención, ambulatorio y a nivel domiciliario. El primer nivel de atención es el principal, más no el único, llamado a esta misión. Entonces, mientras más liberemos a los niveles superiores de complejidad, de atención, de una mayor carga asistencial por ese tipo de pacientes, que va a incrementarse. Entonces, mientras más los liberemos de esta carga, mientras más se dediquen los niveles de mayor complejidad a los objetivos por los cuales fueron originalmente concebidos, mientras menos exposición tenga un paciente oncológico, crónico generativo frágil a los riesgos de una hospitalización, especialmente si es prolongada, mientras menos tenga que desplazarse este pobre paciente. ¿Por qué tenemos que desplazar a un paciente cuando podríamos llevar esa misma atención incluso antes de que el cuadro catastrófico se desencadene? ¿No? Mientras menos tenga que desplazarse ese paciente, mientras mayor capacidad resolutiva podemos llevar hasta ese paciente al lado de su cama, vamos a lograr un mayor impacto, una mejor calidad de atención y una mayor costo-eficiencia. Entonces, el primer nivel de atención, una vez más, podría y debería ser el principal espacio donde estos cuidados paliativos deberían ser brindados. Doctores, muchas gracias, espero que les haya sido útil este tema que a mí la verdad me entusiasma mucho. Yo, como les digo, creo que aquí buena parte de la respuesta a la problemática de salud en los siguientes años está aquí. Obviamente esto puede matizarse, puede tecnificarse más, tecnificarse menos, pero la esencia de la respuesta está en estas dos clases que he tratado de presentarles de la manera más ordenada y dinámica posible. Bien, entonces vamos a salir. Dejar de presentar. Bien, doctores, si hay un comentario, alguna experiencia, hay alguien del INEM que nos pueda contar cómo está el servicio de paliativos en emergencia. El micrófono es suyo, doctores. Hola, doctores. Buenas noches, Doc. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, una muy pequeña experiencia, la verdad. Yo desde el año pasado me dedico al programa de acompañamiento oncológico y de cuidados paliativos. Lo han denominado cuidados paliativos fase 1, 2 y 3, pero creo que es un terminajo nada más. Es de acuerdo al estado del paciente, de parte de RIMAX Seguros. Y hacemos eso, ¿no? Visitas a domicilio a los pacientes. Depende de las distancias y todo, a veces vemos 2 o a veces vemos 6, 8. Pero la verdad que también he notado bastante satisfacción con respecto a los pacientes, ¿eh? Se les acompaña con cierto programa de atenciones, ¿no? Incluye psicología, terapia física, nutrición, medicina interna, que es mi especialidad, ¿no? Medicina paliativa. Y de esta manera orientamos un poco más, hacemos counseling, hacemos a veces hasta arte terapia con los pacientes para poder mejorar su espiritualidad, su afrontamiento del estado de salud, a veces ya casi terminal, ¿no? En últimas semanas de vida.
A veces hemos hecho incluso sedación paliativa en domicilio, ¿no? Claro. Con bombas de infusión, midazolam, todo, una parafernalia. Las camas las prestamos también, ¿no? Entonces de la base salen las camas hasta la casa del paciente. Interesante. Hay cuidadores, ¿no? Ya sean técnicos o enfermeros. Y la verdad que sí, al menos en la parte privada, que yo me dedico solamente a la parte privada, no a la parte pública de salud. En la parte privada al menos tenemos de todo. Depende también de si el seguro lo cubre o no, pero a la mayoría de las veces se puede adquirir todo, aunque sea con un copago, ¿no? No sé, pues 10, 20, 30, 50%. Pero sí, sé yo que no tenemos muchas carencias como tal vez sí, los colegas que estén trabajando para el CIS o para el salud. Y usualmente la experiencia del paciente es muy buena, Claro. los familiares se enriquecen muchísimo con esta experiencia y orientamos muchísimo y humanizamos muchísimo estos últimos meses o semanas de vida del paciente, ¿no? Una muy pequeña experiencia, ¿no? Qué Gracias. bien. ¿Qué volumen de pacientes manejan, doctores, más o menos? Somos 3 médicos internistas, al menos en esta área, ¿no? En estos distritos que cubrimos, y cada uno ve, bueno, yo veo en promedio son como 30 atenciones mensuales, más o menos, y de los 30 en total serán pues unos 20 pacientes, ¿no? Porque hay pacientes que reciben, por ejemplo, 2 atenciones de medicina interna al mes, otros que están en acompañamiento oncológico solamente una al mes, ¿no? Ya. Y así, ¿no? Depende del programa de atenciones, pero yo más o menos 30 consultas al mes veré en esos pacientes. Sí, sí. Interesante, interesante. Sí, yo sabía que a nivel privado, o sea, hay muchas iniciativas, ya hay servicios que están implementados hace tiempo, o sea, Aliada tiene, no, Home Care es Oncosalud, y Aliada tiene, no me acuerdo de cómo se llama el programa que tienen ellos, pero también tienen acompañamiento y manejo paliativo domiciliario en estos dos servicios, son privados. eh, Pacífico también los tiene. Rimac, bueno, me cuenta usted que también, qué bueno. Aunque bueno, veo que el volumen es pequeño todavía, pero ante una afluencia mayor, tal vez ya la cosa se complicaría bastante. O tienen, digamos, capacidad todavía, capacidad ociosa que podrían abarcar para más pacientes. O ya están a tope. No, por ahora que yo sepa, nosotros que estamos cubriendo ciertos distritos de Lima, somos un grupo nada más, pero hay muchos otros. Ajá. Entonces, algunos también son tercerizados, ¿no? Entonces son empresas que prestan estos servicios a bastantes lugares, desde Ventanilla, Caraballo, Puentepiedra, que algunas veces hemos ido, hasta Surco y a veces Lurín, incluso. Y Ah, entonces en todo ese tramo hay otras bases, ¿no? Que también brindan este servicio. Sí, son varios. Nosotros manejamos un volumen pequeño, por así decirlo, porque también nuestro equipo es más o menos pequeño. Y ahora, antes yo era el único internista, por ejemplo, hace un año, ahora ya hay 2 más. Entonces, qué ya bueno, la qué cantidad de bueno. pacientes nos estamos partiendo, ¿no? Como le digo, poco a Sí, poco, interesante. por todos lados se está viendo, ya que de arriba no hay una directiva clara, ya desde abajo se está organizando todo, ¿no? Pero falta articular todo eso, pero qué bien. Y esto que usted me dice que hay servicios tercerizados de cuidados paliativos, o sea, hay pequeñas CPS que tercerizan sus servicios para brindar cuidados paliativos domiciliarios, o sea, RIMAC terceriza también ese tipo de servicios. Así es, Doc. Por ejemplo, la empresa en la que yo estoy actualmente, vemos pacientes estrictamente de RIMAC. Ya. Y recién a inicios de año, enero, febrero, hemos empezado con las gestiones para poder ver también pacientes de Sanitas. Y por Ajá. ejemplo, ya tenemos unos cuantos pacientes que estamos empezando a ver, ¿no? Las primeras evaluaciones ya las hemos hecho. Es básicamente en la primera consulta ver el panorama, ¿no? El escenario Ajá. y poco a poco se conoce más la familia del Ah, o paciente, ¿no? sea, Y usted sí, sí, es no es interesante, ¿eh? staff de RIMAC, o sea, usted no es staff de RIMAC, es una empresa que te terceriza servicios. Directamente a RIMAC, no. Directamente a RIMAC, no. Ajá. Interesante, interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, doctores? Si no, para pasar a la exposición del grupo correspondiente. Bueno, entonces, por favor, sí, doctora Vanessa. Doctor, disculpe, luego de la exposición no cambiamos de link porque el doctor Rúa me ha enviado el link de su clase. Correcto, correcto, sí, de acuerdo. Acabamos la presentación y inmediatamente pasan al link del doctor Rúa. Entonces, el grupo que corresponde, por favor, puede empezar. Me dan los nombres que van a exponer, por favor.
Sí, doctor Tejada, dígame. Doctor, buenas noches. Si no me equivoco, nos toca a nosotros. Estamos, los compañeros, Sí, ¿están bueno. conectados para poder responder? Sí, proceda, doctor, por favor. Creo que... Buenas noches, creo que Ruth falta, pero... ¿Ya? Si no, empecemos, ¿no? Sí. Lorena, tú lo puedes... Sí, dame un toque. Ya, gracias. ¿Me avisan si se ve, porfa? Sí se ve, Lorena. Sí. Sí. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a tocar es acerca de semiología del cáncer, ¿no? El tema de donde hemos sacado este punto de semiología del cáncer es del libro de pautas en oncología, que abarca lo que es diagnóstico y tratamiento y seguimiento del cáncer, ¿no? El grupo está integrado por mi persona, César Tejada Pinto, mis colegas Lorena Correa Gabriel y Ruth Catacora Illasca, ¿no? Perdón, doctor, disculpe, ¿no hay ningún grupo que haya desarrollado el tema de primer nivel de atención, que es el tema relacionado a la clase? El tema que nos sacó nosotros es pero creo que hay otra exposición, si no me equivoco. No, sí, pero... hay otra exposición también. Sí, doctora, disculpe, el tema de semiología es con el doctor Rúa. Ya, tema es con el doctor Rúa. Hay un grupo que le toca sobre atención domiciliaria. No, esta clase es sobre domiciliaria, doctor. Esos son el grupo que tiene que exponer. Usted expone con el doctor Rúa. Este tema es con el doctor Rúa. Perfecto, entonces paramos la transmisión para que no interrumpa. Sí, por favor. El grupo que corresponda tiene que... Sí, doctor, somos nosotros con la Ya, proceda. el doctor Fabricio, sí, la doctora Cintia, a ver, que se puede presentar. ¿Me escucha? Sí, doctora, pero se está... A ver, Sí, Cintia, sí. Se está pegando se está acoplando. ¿Está con doble micrófono? Lo que pasa es que no va de mi computadora, el micrófono no sé qué se ha colgado y estoy entrando en el celular. Ya, apague el micrófono de su computadora. Apague el micro de su computadora. Okay. De la computadora está apagado, ¿o me escuchan? Sí, en todo caso... o si no, cancela la salida de audio de otro. Sí. No. Es que no sé qué pasa ahorita con mi audio de la computadora. Y estoy en el celular, pero tengo que presentar por la computadora. A ver, cancela la salida del sonido del mismo dispositivo de que cancelaste el micrófono. A ver, hable, doctora, ahora. Hable ahora, doctora. A ver, ahora sí. Nada. A ver, hable. O en todo caso, que alguien le apoye con la presentación del tema. No, es que sí puedo presentar, el problema es el micrófono.
O al revés, anula la salida de audio y el micrófono del celular tal vez y expones con el micrófono de tu laptop. No, es que no funciona el micrófono en mi laptop. No sé qué ha pasado, que se ha colgado. Lo pongo y se cuelga. O sea, no se activa. No, pero se está escuchando, doctora. O sea, a la vez que usted desactiva el micrófono de la computadora, Ya, sí, se silencia. Es que estoy con mi celular. Ya, pero cuando usted desactiva el micrófono de su laptop, no se le escucha simplemente. Entonces lo que tiene que desactivar es lo que tiene que desactivar es su celular, tal vez, el micrófono. Es que no se me escucha de la laptop. Mira, voy a desactivar el micrófono de mi celular. Ya. ¿Y ahora? No. Ya. Haga la Voy a tener prueba. que ponerle acá. No tengo otra. Y el de la computadora puede... Ah, ya sé lo que está pasando. Baje el volumen de su computadora. Baje el volumen de su computadora. Se está acoplando por eso. A ver, intente ahora. Ahora sí. Sí. Ah, ya. A eso me refería con salida de audio, chin. Ah, es tecnológica. Disculparás. Ya ves, Volumen, doctor, más fácil. Ya, sí se ve la presentación, ¿no? Sí, Sí se ve. Sí, tía, sí. ¿Quiénes exponen hoy Ya, día? buenas noches. Ya. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Somos el grupo número 4. El grupo está constituido por mi persona. Mi nombre es Cintia Aguilar. Fabricio Díaz del Olmo Ramírez. Bueno, puse a César, pero me confundí porque César está en el otro grupo, perdón. Y Olenka Zavala. Y El día de hoy vamos a exponer Olenka y yo. Ok, doctora, perfecto. Ya. Muy bien, voy a empezar. El tema de hoy, que tiene mucho que ver con el tema que acabamos de ver con usted, profesor, es el paciente paliativo domiciliario en el primer nivel de atención. Nuestra exposición se basa en este artículo, ¿ya?, que son beneficios de los cuidados paliativos domiciliarios en la calidad de vida de pacientes adultos mayores oncológicos y su familia. Bueno, para empezar, dentro del artículo que hemos tomado nos enfoca primero en el tema de la definición de cuidados paliativos por la OMS, dada en el 2023, que habla que los cuidados paliativos es el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a problemas asociados a enfermedades amenazantes para la vida, y esto es a través de la prevención, el alivio y el sufrimiento por medio de la identificación temprana de estos factores adversos, el confort y problemas agregados que también incluyen la índole psicológica y espiritual, ¿no? Dentro de lo que es el concepto de cuidados paliativos, que bueno, es extenso y esto se considera que sea ideal cuando se realiza por un equipo multidisciplinario. Como usted mencionaba en la clase, no solamente es el médico, ya sea paliativista, o también hay otras especialidades que vemos o atendemos, ¿no?, pacientes en cuidados paliativos, como los internistas, los geriatras, por dar un ejemplo. Sino que también necesitamos, por ejemplo, enfermería, necesitamos nutrición, necesitamos psicología, servicio social, que es bastante importante, y hasta me atrevería a decir, aquí bueno, en la lectura nos habla de pastores espirituales, o hasta poder tener un cura de confianza que cuando el paciente lo necesita vaya, para que también no tratemos solo la parte física, sino también la parte espiritual, que es tan importante sobre todo en estos pacientes. Bueno, otra cosa que nos habla el artículo es el tema de que siempre se debería aplicar los principios de la ética que bien conocemos, que hemos visto viendo a lo largo de la carrera, especialmente en estos cuidados, en el cuidado de ese tipo de paciente que está en enfermedad terminal y cuya posibilidad de supervivencia, bueno, relativamente es limitada, ¿no? Bueno, y para esto, como bien sabemos, que es el principio de la no maleficencia, que nos implica o nos habla de impedir el daño a los demás y que exige la correcta ejecución de nuestra labor profesional con los pacientes. El principio de justicia, que es asegurar que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades en contexto social y sin distinción alguna. El principio de autonomía, que habla que el paciente tiene la habilidad de llevar a cabo sus acciones y el conocimiento de su enfermedad
que estén bien informados, ¿no? Sobre su enfermedad, sobre su plan de trabajo y que no se le vaya a forzar, que no sea forzado a nada, ¿no? Y la beneficencia, que es la obligación de realizar el bien, ¿no? Como bien estábamos viendo, por ejemplo, en la clase, y también habla en esto, cuál importante es, por ejemplo, ver el tema del principio de autonomía en el paciente, ¿no? Que el paciente pueda decidir dónde quiere morir. Muchas veces tenemos a pacientes hospitalizados de que les alargamos la existencia o queremos alargar la vida haciendo, no sé, con tratamiento antibiótico, procedimientos invasivos, cuando el paciente, y me ha tocado, te dice, doctora, yo me quiero ir a mi casa, y le dice a la familia, llévame a mi casa. Entonces, cuán importante es tener en cuenta también el tema de lo que quiere el paciente, ¿no? Bueno, antiguamente en los cuidados paliativos solo veíamos enfermedades oncológicas. Hoy en día sabemos que ya no es así, ¿no? También entra a tallar las enfermedades no oncológicas o las enfermedades crónicas, ¿no? La existencia de estas enfermedades crónicas avanzadas, complejas, ya provocan un golpe emocional también en los pacientes. Y este grupo de enfermedades incrementa la demanda de los cuidados paliativos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal, ya tratamiento de reemplazo renal, con falla cardíaca, ¿no? Ya avanzada, fibrosis pulmonar, EPOC o infección por VIH. Los cuidados paliativos potencian la calidad de vida al mantener un control adecuado de los síntomas físicos, emocionales y espirituales, disminuyendo los gastos excesivos y las intervenciones agresivas y flexibles, ¿no? Los cuidados paliativos domiciliarios son un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y apoya a las familias que enfrentan los desafíos de una enfermedad o una discapacidad potencialmente mortal de estos pacientes. Y bueno, y pese a las ventajas, son escasos, los servicios de cuidados paliativos. Vemos más en adultos mayores, ¿no? En adultos mayores, pero no vemos prácticamente, o vemos con muy poca frecuencia a nivel perinatal. Y también vemos cuidados paliativos pediátricos, eso sí, ¿no? Pero con menor frecuencia que los adultos mayores. El objetivo principal que nos habla de los cuidados paliativos es lograr apoyar, mantener y mejorar la calidad de vida y trabajar para prevenir y aliviar el sufrimiento del paciente. Y esto mediante la identificación temprana, la evaluación cuidadosa y el tratamiento del dolor y los problemas físicos como psicosociales, ¿no? Y espirituales. Muchas veces no creo que tenemos el diagnóstico de manera temprana a estos pacientes y es por eso que a veces no podemos dar una adecuada intervención, digamos, va a dar una temprana, ¿no? Para este tipo de pacientes. Y siempre, como les mencionaba, no se debe tener presente la autonomía del paciente, reconociendo el respeto y el valor inherente de cada persona como individuo autónomo. En este artículo nos habla que para este estudio tomaron en cuenta material, un estudio de varias fuentes bibliográficas, incluyendo las que aparecen en el cuadro, como el Science Direct, el Cielo, Reddit. Tomaron recapturaron 1.223 estudios, de los cuales mediante se me fue la palabra, criterios de inclusión y exclusión, escogieron 30 al final, ¿ya? Las palabras claves que utilizaron fueron cuidados paliativos, adulto mayor y enfermedades oncológicas. Tuvieron en cuenta criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta en este estudio, en este artículo, lo que nos habla, es que cogieron artículos desde el 2017 hasta el 2024, estudios publicados en revistas científicas que sean en español y en inglés y que sean investigaciones publicadas por especialistas, ¿no? Por ejemplo, se dejaron fuera, nos hablan de cartas al autor, ¿no? Y los criterios de exclusión fueron artículos que fueran mucho antes del 2017, artículos que no están relacionados al tema de investigación que se está buscando, que se está tratando, inconvenientes para acceder al texto completo, ¿no? Hay archivos o artículos que a veces no tenemos acceso completo de estos, artículos que no sean revisión ni ensayo clínico y artículos que no tienen o no refieren a cuidados paliativos en el entorno familiar, pues, ¿no? Es lo que se buscaba. Este es un flujograma, como ya les había mencionado, de la búsqueda, ¿no? E hicieron una búsqueda inicial, comenzaron con 1.223 estudios, 4.000 estudios, 1.223 estudios, 4.000 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 estudios, 4.0
con de las fuentes que mencionan ahí. Y bueno, de estos quedaron informes, al final se quedaron con 53, utilizaron los criterios de inclusión y exclusión y al final se quedaron con 30. A continuación, mi compañera va a continuar con los resultados y las conclusiones del estudio. Gracias, Cintia. Bueno, como ya mencionó Cintia, en este estudio se hizo una revisión. Estos estudios incluían trabajos retrospectivos, ensayos controlados, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y etnográficas. Y en todos, pues, habían incluido grupos control, pacientes, familias y también revisiones de historias clínicas. Entonces, a continuación, se seleccionaron 30 artículos. Y bueno, yo voy a hacer un resumen de algunos de los más importantes, ¿no?, que vamos a mencionar en los resultados. Entonces, algunos dicen que en comparación con la atención habitual del cáncer, los cuidados paliativos mejoraron, una de las conclusiones de uno de los artículos, ¿no?, que los cuidados paliativos mejoraron de forma significativa la calidad de vida relacionada con la salud. En otro, dice, los cuidados paliativos en atención primaria deben ser desarrollados desde una concepción holística del paciente, ¿no? Otro resultado, la importancia de la espiritualidad, ¿no?, y su relación con cuidados paliativos son temas fundamentales en la atención integral de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer. Es frecuente encontrar adultos mayores con múltiples enfermedades crónicas que pueden beneficiarse de los cuidados paliativos. Además, el cáncer es un problema sanitario de gran magnitud. El paciente oncológico se siente vulnerable, por lo que necesita cuidados especiales. Los cuidados paliativos al final de la vida no son proporcionados en todos los casos. Es necesaria la atención integral a los enfermos terminales. Este artículo pone de manifiesto esto, ¿no? En otro artículo también se analizan los sentimientos de los pacientes y se ve que estos sentimientos de soledad del paciente son percibidos de forma objetiva y subjetiva, siendo la soledad existencial la más identificada. Otro examinó poblaciones entre 79 y 83 años, predominantemente de sexo femenino. 64% de estos pacientes que estuvieron en cuidados paliativos tuvieron diagnóstico de cáncer gastrointestinal. El dolor fue el síntoma más prevalente y las necesidades identificadas más importantes fueron analgesia y apoyo emocional. En otros artículos, es el anterior, Cintia, por favor, el anterior. Los cuidados paliativos son un planteamiento que mejora la calidad de vida, una conclusión, ¿no?, de vida y bienestar del paciente y la familia y alivian el sufrimiento físico, social, psicosocial y espiritual. En otro artículo también se evaluó la capacidad y la preparación de los cuidadores, encontrando que 80% de los cuidadores tenían insuficiente información sobre cuidados paliativos. Otro artículo mencionó que 83% de pacientes conocían su diagnóstico, 30% conocían el pronóstico y fíjense qué importante, el 95% de los pacientes preferían el domicilio para los cuidados paliativos y también para el fallecimiento. Otra revisión bibliográfica encontró que los pacientes en cuidados paliativos requieren atención multidisciplinar. Los cuidados paliativos en domicilio son más beneficiosos que los que se prestan en el hospital. En otra revisión bibliográfica se encontró pues que el medio de familia, que usualmente está en el primer nivel, está en la posición ideal para atender y solucionar problemas complejos de pacientes al final de la vida. Otro artículo mencionó el deseo de anticipar la muerte, ¿no?, en pacientes en cuidados paliativos, que se encontró en 71.6% de pacientes. Otra conclusión, otro resultado es que los cuidados paliativos domiciliarios brindan una atención oportuna, humanista y fortalece el cuidado autónomo y comprensivo del equipo, ¿no? Y por último, otro de los resultados que considero importante es que se objetivó cómo mejoraba la vida si los cuidados paliativos eran dados en la calidad de vida, ¿no? Si se administraban en domicilio, ya que disminuía el impacto emocional y la sintomatología, además de una reducción de gastos, ¿no?, lo que también ya hemos mencionado en clases, en el sistema sanitario y la sobrecarga. En conclusión, los estudios incluidos demuestran que los cuidados paliativos domiciliarios pueden mejorar la satisfacción del paciente y reducir la necesidad de hospitalización. Se requiere un equipo multidisciplinario para la atención y cuidado de estos pacientes. Enfermería juega un papel muy importante en ello. Se necesita más investigación todavía para evaluar su impacto en el control de síntomas y la calidad de vida.
Y bueno, enfermería es fundamental, ¿no? Para el control de síntomas y el apoyo emocional. Bueno, eso es todo. Si hubiera alguna pregunta, gracias. Bien, doctora. Doctora, muchas gracias por la presentación y efectivamente estos aspectos corroboran pues, la importancia de los cuidados paliativos, la eficiencia, el impacto positivo para los pacientes y bueno, para el sistema de salud, ¿no? Es un concepto que, como les digo, no tiene, digamos, un lado débil por el cual cuestionarlo para no implementarlo, ¿no? Es simplemente falta la argumentación, ¿no? Más de tipo de costo-eficiencia y la voluntad política, ¿no? Y ahí, bueno, a más de uno le tocará, estoy seguro, por ahí sustentar este tipo de verdades, ¿no? Entonces, tomen siempre en cuenta estos elementos que a veces uno, en nuestra formación de pregrado, pues no tomamos en cuenta, ¿no? O sea, uno va idealista y está bien, ¿no? A lo asistencial, pero lo asistencial cada vez más se da dando cuenta uno que está, en primer lugar, que está uno muy expuesto a decisiones de otras personas, ¿no? Que están administrativamente más arriba y afectan nuestro trabajo. Entonces, yo creo que también es importante que los médicos participemos cada vez más de esa toma de decisiones. Y es por eso que, bueno, a la hora de elaborar la malla curricular, insistí en que se incluyan este tipo de temas que no son necesariamente asistenciales. Y no se preocupen, que temas asistenciales van a tener hasta más no poder. Bien, doctores, por hoy se cierra la sesión, les agradezco su atención y por favor vayan raudos al link del doctor Rúa, que ya está esperándolos. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Así escucha. Sí, doctora, pero apague, baje su volumen. Su salida de audio. No sé qué pasó, doctor. Se colgó justo cuando iba a exponer, doctor. Estoy jugando y ya se escucha. Pero sí hemos escuchado su exposición, doctora. Ah, ya. Sí, ya. Igual, gracias, doctor. Ya, ok, a usted, doctora. Hasta luego.